Hola, ¿qué tal? Soy Edmundo Velasco y soy Master Coach en Programación Neurolingüística. Y qué gusto que estés presente en este entrenamiento. Este entrenamiento va a constar de 3 videos y un teleseminario en vivo para ayudarte y ayudarnos todos a salir de estas circunstancias que tenemos, la pandemia, la crisis económica, la crisis familiar. Y por ello, por esta circunstancia, hemos decidido presentarte esta serie de videos como un apoyo, como una ayuda, y lo hemos dividido en 3 etapas. El primero es la base teórica, científica, en la que se fundamenta todo lo que te voy a presentar. El segundo es la base psicológica, que también fundamenta todo lo que te voy a presentar. Y en el tercero es una integración de ambas partes para que podamos pasar a un teleseminario que se llama Deshipnotízate. Estamos en un momento en donde hay una hipnosis de masa, una hipnosis colectiva que nos está afectando seriamente. Así que en este primer video te quiero presentar la base teórica sobre la cual se fundamenta este modelo de Deshipnotízate. Esta es una base teórica científica y voy a empezar a hacerlo de la manera más accesible. Me voy a meter un poco a cuestiones de la física cuántica, pero muy simples, muy comprensibles. ¿Y por qué? Porque así funciona el universo, así funciona el mundo y así funcionamos nosotros. Mira, durante muchos años, pero muchos años, se pensaba y fue aceptada la teoría del filósofo griego Demócrito de Abdera, que decía que el átomo, y esto fíjate desde cuándo, desde los antiguos griegos, que el átomo era la partícula más pequeña e indivisible, era la parte más pequeña e indivisible que existía de la materia. Hoy se sabe que el átomo está formado de subpartículas y que se llaman subpartículas atómicas, pero esto fue hasta muy pocos años, fíjate, desde la época de los griegos hasta probablemente siglo XIX y siglo XX, finales del XIX, el XX, empezó a hablarse de partículas subatómicas. La palabra átomo, como lo sabes, significa a privativo y tomo, corte o disección. Por lo tanto, lo que no se puede cortar o diseccionar. Ese es el concepto de átomo. Aquello que no lleva división y no se puede cambiar. Fue hasta principios, como te decía, de los años 60 cuando se dieron cuenta que el átomo no solamente estaba formado por un núcleo con protones y neutrones, que el átomo no solamente estaba formado por estas estructuras que giraban alrededor del núcleo, sino que también tenía energía en diferentes partes del átomo que daban origen a lo que se llamaba partículas subatómicas. Los quarks, que son los más importantes, los leptones, los bosones, los hadrones, que son partículas mucho más pequeñas. ¿Por qué estoy hablando de esto cuando vamos a hablar de la crisis, cuando vamos a hablar de cómo deshipnotizarte? Porque estamos formados por átomos y por la energía de estos átomos. Entonces, ahora sabemos que hay partículas subatómicas que se llaman quarks, leptones, hadrones, bosones, como puedes ver en la filmina. Y yo estoy formado igual que tú de estas partículas que tienen ciertas particularidades precisamente correspondientes a las partículas y que determinan nuestra vida psicológica, determinan nuestra vida económica, determinan nuestra vida amorosa. Y esto es lo que ha demostrado la física cuántica. No me quiero meter mucho a hablar de esto, solamente déjame ponerte un ejemplo para que lo comprendas. Estas partículas subatómicas llamados quarks se catalogan en quarks U, quarks D, quarks C, quarks S, quarks T y quarks B, como puedes ver en la filmina. El quarks de arriba, que es up, el quarks de abajo, que es down, sería el D, quarks charmy o charm, que es encantador, sería el C, strange, el C, el S, perdón, y el quarks cima, el top, lo que está arriba, el top 10, el top, el de arriba, y quarks beauty, que es belleza, B.
Y para que entiendas nada más, un neutrón que está en el núcleo del átomo está formado por 2 quarks de abajo y un quarks de arriba, mientras que un protón, que también está en el núcleo, está formado por 2 quarks de arriba y un quarks de abajo. O sea que nosotros estamos formados por átomos y esos átomos están formados por estas partículas subatómicas que le da una importancia fundamental la física cuántica. Hay leptones, como puedes ver ahí, como el neutrón, el muón, el tau y los neutrinos, que hay 3 tipos de ellos. Y los bosones, y me quiero quedar aquí porque aquí hay una figura importantísima que marca nuestra vida. Están en los bosones los protones, el bosón Z, el bosón W, los gluones, que es como el pegamento, de hecho viene de ahí de gluo, y el bosón de Higgs o partícula de Dios. Fíjate hasta dónde tuve que entrar para explicarte que hay una sustancia, hay una partícula, no una sustancia, una partícula que se llama bosón de Higgs y que le llaman la partícula de Dios. ¿Y por qué al bosón de Higgs le llaman la partícula de Dios? Ahí estamos hablando del universo, de la creación, de cómo fuimos creados. Por eso es que determina tu psicología, tu mente, tus relaciones amorosas, tu economía, todo está ahí. Déjame explicarte. El bosón de Higgs, como puedes ver en la filmina o partícula de Dios, es llamada así en honor a este físico inglés llamado Peter Higgs, que fue el que lo propuso en el 64 más o menos como el origen de la masa de las partículas. Él decía, cuando se hizo el Big Bang era pura energía, pero en algún momento algo pasó la energía a materia y se formaron pues todo lo que conocemos como materia, las estrellas, las galaxias, las plantas, los animales y el hombre. Y esa partícula o esa propuesta que hizo Peter Higgs en el 64, este físico inglés, dijo debe ser un bosón. Y en honor a él se le llamó el bosón de Higgs. El 4 de julio del 2012, muy recientemente, el CERN es el centro de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Este colisionador de hadrones que mide 20 kilómetros, 22 kilómetros, grandísimo, que está entre Francia y Suiza. Es tan grande que pasa a Suiza y es la instalación humana más importante creada por el ser humano, por la humanidad, por las culturas. Hay cientos de países que participaron en hacerlo con dinero. Y este CERN, el 4 de julio del 2012, anunció que ya se había descubierto, confirmado la presencia del bosón de Higgs. Y se volvió a hacer estudios, se volvieron a hacer más experimentos y el 14 de marzo del 2013, casi un año después, las propiedades de esta partícula y sus características cuánticas fueron confirmadas por el CERN. ¿Y qué es lo importante de este descubrimiento para mi dinero, para mi salud, para mi economía? Es que junto con el bosón de Higgs se descubrió que había algo que mantenía unidas todas las partículas. Y estas partículas subatómicas y este espacio atómico y este espacio cuántico se le llamó el campo de Higgs. Entonces, el bosón de Higgs existe en el campo de Higgs, en honor también a Peter Higgs. Entonces, el lugar que antes se llamaba espacio, que se le llamaba vacío, que se le llamaba éter, que se le llamaba prana, que se le llamaba matriz divina, ahora se le llama el campo de Higgs. Es un campo de energía que impregna todo en el universo. Desde el Big Bang fue lo primero que se formó para que en ese campo de Higgs, la partícula de Higgs, empezara a crear estas variables para crear materia y entonces ir creando todo, incluyéndonos a nosotros. Es decir, en ese campo de Higgs, la energía se convierte en materia. El campo de Higgs, que ya ha sido valorado científicamente, te estoy hablando de ciencia reciente, es el campo que llena el espacio, los vacíos, y que los científicos habían estado buscando por años, desde los tiempos de Isaac Newton. Ahora se acepta que este campo es
en donde existe todas las partes, todo el tiempo. Todo está ahí. Todo está ahí. Y de ahí viene para una realidad que es esta. De hecho, después del Big Bang, como te decía, se formó casi en simultáneo. Y con esta inmensa liberación de energía se creó el campo que ahora conocemos como campo de Higgs y que, como te decía, permitió que las partículas se pudieran acelerar o alentar. A este campo, que ahora la ciencia le denomina campo de Higgs, en los aspectos de la ciencia que manejamos, se le conoce como el éter, la fuente, el campo, o más recientemente se le está llamando la matriz divina. Y ahora que se conoce la existencia de este campo y sus características, que ya se conocen también, necesitamos aprender simplemente cómo funciona para que se pueda manifestar cualquier realidad de nuestra vida, usando 4 características que tiene este campo. Significa, como la ley de la gravedad, que el hecho de que lo ignores no significa que vives bajo esas reglas. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo estás enviando una energía al campo de Higgs para que se dé un concepto que se llama colapso de la función de onda, para que aparezca todo aquello que aparece en nuestra realidad. Lo hagas deliberadamente o lo hagas de manera inconsciente, has creado y sigues creando la realidad. Como seres humanos lo seguimos haciendo. Así que imagínate conocer cómo funciona este campo, nos daría el poder de influenciar en este campo y consecuentemente influenciar en que se cree, que se realice, que se materialice lo que nosotros queremos. ¿Te interesaría conocer esas 4 características del campo que lo regula todo? Del éter, del prana, de la matriz divina, concretamente del campo de Higgs. Déjame explicarte. La primera característica que tiene este campo, amigo, amiga, es que contiene todas las cosas que existen en el universo. Vienen de ahí. Fíjate bien, todo lo que ves, todo lo que ha aparecido como materia, viene de este campo. Todas las cosas están sucediendo dentro de este campo y algunas de ellas pasan a nuestra realidad. Bohm le llamaba esto el orden implicado, que no conocemos, que da origen al orden explicado, lo que conocemos. Pero ¿de dónde vino toda esta materia? Del orden implicado. Entonces, la primera característica es que ahí está todo, como posibilidades, pero ahí está todo. Segunda característica, el campo de Higgs es un puente entre el mundo interior y el mundo exterior, entre el mundo implicado y el mundo explicado. Es la conexión que explica cómo con nuestros pensamientos, emociones y vibraciones energéticas, desde nuestro interior, podemos crear y manifestar en el mundo interior. Y así ha sido, así es y así será. Quiere decir que si estás sano es porque lo has creado. Si estás enfermo es porque lo has creado. Si tienes abundancia es porque lo has creado. Si tienes carencia es porque lo has creado. Si tienes amor es porque lo has creado. Y si tienes ausencia de amor es porque lo has creado en el campo de Higgs. La tercera característica, y esto es una demostración de lo que te acabo de decir, es que el campo es un espejo. Nosotros somos un espejo de lo que está pasando en el campo cuántico. El campo es un espejo de lo que existe en tu interior, en tu corazón, en tu mente. Y que como consecuencia de esa energía que existe en tu corazón y en tu mente, manifestamos la realidad. Y finalmente, la cuarta característica es que este campo es holográfico. Es como un holograma. Lo que significa a nivel cuántico que lo que ocurre en una pequeña parte se replica de una manera holográfica o fractal, si lo quieres ver así. Entonces es como una gota de mar que en su interior contiene todas las características del mar. Y 2 gotas replican estas características, 3 gotas lo aumentan y lo aumentan hasta formar un océano. Pero cada una de ellas es un fractal. Así que todo lo que necesitamos hacer para entender nuestros traumas,
para entender nuestra vida, para entender la carencia o abundancia, para entender esta crisis que estamos viviendo, es a manejar estas 4 características del campo cuántico, integrarlas en tu vida para poder manifestar la realidad que deseas: abundancia, salud, amor. Porque al ser nosotros, amigo, amiga, un espejo cuántico, cuando creamos algo en nuestro interior, usamos la fuerza pues de energías como la compasión, el amor, la comprensión, y entonces tenemos el poder más grande del universo para reflejarlo al campo cuántico y manifestarlo a través de algo que los físicos cuánticos llaman colapso de la función de onda, y se manifiesta. Necesitamos entonces crear en nuestro interior la experiencia de aquello que deseamos reflejar. Lo decía Jesús en sus enseñanzas: pedid y se te concederá, y regocijaos como si ya lo hubieras recibido. Al regocijarme como si ya lo hubiera recibido, vibro en una energía que obliga al campo cuántico como un espejo a darme esa vibración, a darme esa realidad que estoy vibrando, a manifestarlo. Esto es muy interesante y es muy importante. Todas las religiones, el budismo, el zoroastrismo, todo lo que es el hinduismo, todas manejan lo mismo. Somos co-creadores con Dios de la realidad. Así que no solo estamos conectados a través de un campo de energía, sino que somos ese campo de energía. Somos la matriz divina. La característica de esta matriz está en nosotros mismos, y estas 4 cosas las tenemos. Mira, déjame fundamentártelo todavía más. Quisiera presentártelo de una manera para que no te parezca esto demasiado esotérico, demasiado ilógico. La materia, decía Max Planck, padre de la física cuántica, ganador de premio Nobel, te estoy hablando de un genio de genios, decía: la materia por sí misma no existe. La materia, como puedes leer en la Filmina, tiene su origen y se crea gracias a una fuerza. Y debemos asumir que detrás de esta fuerza hay una conciencia inteligente. Esta mente inteligente es la matriz de toda materia. Dicho por un ganador de premio Nobel de Física, hay un campo inteligente, hay una inteligencia ahí. Funciona inteligentemente, no es aleatoriamente, y es la matriz de toda la materia y de toda la realidad. Werner Heisenberg creó la teoría de las probabilidades y decía teoría de incertidumbre. Y él nos decía que es imposible medir de forma precisa la posición y la cantidad y calidad del movimiento de una partícula, porque en el campo la partícula es probabilidad, ya que la partícula puede ser materia o puede ser energía, de acuerdo al bosón de Higgs. La física cuántica, ciencia pura, habla de esta teoría de incertidumbre y revela científicamente, fíjate bien, que vivimos en un estado de posibilidades infinitas, que son creadas por nosotros mismos. Y un pequeño cambio en la energía que enviemos puede crear un cambio inmediato en nuestra realidad. En la salud, en el amor y en el dinero. Cualquiera de las 3 cosas. Así que puedes ignorar que esto funciona así. Puedes no saber que así funciona el universo, pero así funciona. Es decir, yo no puedo conocer la ley de la gravedad, puedo ignorarla, pero si me subo a un 20º piso y quiero caminar en el aire, me mato, caigo y me mato por la ley de la gravedad. Ignorar la ley, no saberlo, no significa que no estás sujeto a ella. Así que la personalidad creadora, la personalidad de poder, necesita una primera circunstancia, y es la capacidad de crear el magnetismo, una personalidad magnética, y para atraer del campo cuántico. Y este proceso se inicia con un profundo análisis de nuestras cosas buenas y malas. Si yo no me pongo a pensar, ¿qué estoy haciendo para crear la realidad que tengo? ¿O qué he hecho para crearla? Y no me doy cuenta que esa realidad ha sido consecuencia de mis pensamientos, mis emociones, mis traumas, mis asuntos no resueltos, pues es como negar que existe la ley de la gravedad. Te lo estoy demostrando desde la física cuántica.
Entonces un buen momento sería pensar por unos instantes cómo estoy. Y hay un modelo que se llama la ventana de Johari, famosa en la administración, famosa en la psicología, que tiene 4 cuadrantes. El primero dice, lo que yo conozco de mí, pero los demás también conocen de mí. Es decir, yo soy coach y los demás conocen que soy coach. La segunda ventana inferior dice, lo que yo conozco de mí, pero los demás no conocen de mí. Probablemente un trauma de la infancia, probablemente un aborto que viví si eres mujer, probablemente alguna vez que golpeé a alguien si soy hombre, pero no lo digo nunca. Pero yo lo conozco de mí. Sé que fui cruel, pero los demás no lo conocen. Y en el siguiente cuadrante está lo que yo no conozco de mí, pero que los demás sí conocen de mí. De repente mi arrogancia, mi pedantería, mi egocentrismo. Pero el punto más importante, y lo tienes en el ángulo inferior, es lo que yo no conozco de mí y los demás tampoco conocen de mí, y qué es lo que está creando esa realidad en el campo cuántico. Porque estoy enviando esa energía. Es que soy quizás a veces desagradable, poco empático, ofensivo, indiferente, fracasos que los demás han visto en mí pero yo no los reconozco, que mis amigos se han alejado de mí por mis formas de actuar, o que tengo una personalidad débil, que a lo mejor tengo un carácter cruel, que soy exigente, a lo mejor que soy tacaño, y yo no lo sé. Pero donde está la mayor importancia es en esta, lo que no conozco de mí y los demás tampoco. Este es el área más importante, porque ahí es donde estoy creando la realidad. ¿Qué son estas? Por ejemplo, desconozco a veces que tengo más capacidad de la que yo creo, que tengo potenciales enormes, que tengo muchos recursos internos, que soy espiritualmente capaz, que ignoro a lo mejor cómo alimentarme mejor. Y en el desarrollo humano, conflictos no resueltos. ¿Y por qué es importante este punto? Porque los conflictos no resueltos generan una hipnosis en tu vida que hace que envíes una energía al campo cuántico y se manifieste como una realidad. Entonces viene la magia de la aceptación. Esta magia de aceptar dónde estoy y lo que tengo que cambiar es fundamental para tu futuro. Así que obtener una visión muy objetiva de tu personalidad es lo que en la física cuántica se llama el espejo cuántico. Y el espejo cuántico te da evidencias estadísticas. Muchas gentes me dicen, suena interesante, pero no lo creo. No creo que seamos un espejo cuántico. Quisiera ver una evidencia estadística. Bueno, vamos a hablar de ello con gusto. En 1972, en el Laboratorio de Investigación de Meditación Trascendental, para demostrar esta conexión magnética existente entre el interior del campo y nosotros, expertos en meditación, se pusieron a meditar y probaron que podían influir en el mundo, que podían crear en el mundo a través de lo que estaba pasando en su interior. En 24 ciudades de los Estados Unidos con más de 10,000 habitantes, como puedes ver en la filmina, ellos meditaron sobre la paz y el equilibrio interior. No estaban pidiendo paz para los lugares, no estaban pidiendo tranquilidad para los lugares. Ellos se conectaban en su meditación con sentir paz, con sentir tranquilidad, equilibrio interior. Y esto lo hicieron en su cuerpo durante un periodo de tiempo. Y durante el tiempo que duró esto, las estadísticas demostraron que los accidentes disminuyeron, las emergencias médicas disminuyeron y los crímenes también disminuyeron. Y aquí te presento el gráfico. Ve cómo todo se cayó. Hasta las llamadas al 911 se cayeron. Esto es real. Claro, eran personas entrenadas en meditación. Cuando dejaron de hacer la meditación, las estadísticas se invirtieron. Y se descubrió que hay una masa crítica para hacer un cambio en una ciudad. La raíz cuadrada del 10% de una población. Hicieron otra prueba en la guerra del Líbano, en Israel, en 1983. Se hizo un proyecto que se llamó Proyecto Internacional de Paz en Medio Oriente. Y nuevamente expertos en meditación se sentían en paz interiormente, pensaban en la paz, sentían en todo su corazón ellos paz. No estaban intentando afectar el mundo exterior, sino hacían la parte interna.
para probar que la paz se podía transferir a una situación externa. Y los actos terroristas durante las 6 horas que estuvieron meditando fueron de cero, lo cual demuestra que el campo es holográfico. Si yo tengo una emoción, se vuelve holográfica con la realidad. Al vivir en un universo fractal, al ser parte de un universo fractal, somos partícipes de la creación de lo que está pasando, de nuestra realidad y la de los demás. La realidad existe porque la estamos creando. Así que recibimos información del campo cuántico. ¿Cómo? Pues de lo que te está pasando, lo que estás viviendo. La falta de amor, la falta de economía, la falta de salud es una retroalimentación del campo cuántico. Mandamos información, mandamos una energía de enojo, de rabia, de ira, de malestar, de no hay dinero, de no vamos a poder salir esta crisis. El campo la recibe y te la regresa con una realidad congruente con tus pensamientos, sentimientos y creencias. Así que la física cuántica rechaza contundentemente la idea de la física convencional de que tenemos muy poca influencia en el mundo que nos rodea. Eso decía la física newtoniana. La física cuántica dice no. Lo que pasa en tu realidad es un reflejo de la matriz divina. Tu rol en la matriz divina es crear vibraciones para que de una manera viva decidamos experimentar la paz, el amor, la abundancia, la salud, y que de esta manera se materialice en nuestras vidas. Así lo dice la física cuántica en el experimento más famoso que ha existido, la doble rejilla. El observador afecta lo observado. Un ejemplo final para terminar este pequeño video introductorio. Si se paraliza o se congela tu computadora, es que alguna parte de tu vida está paralizada, congelada. Si tu auto tiene problemas con los frenos, es que alguna parte de tu vida necesita poner un freno. Si en algún momento tienes un problema con la transmisión en tu auto, es que estás teniendo problemas para transmitir tu amor, tu cariño, tus ideas a los demás. O a veces hay problemas para arrancar el auto y no prende. ¿Qué proyecto de vida no arrancas? ¿Qué proyecto de trabajo no arrancas? ¿Qué algo nuevo no arrancas? ¿O te está costando trabajo arrancar? El motor es una energía, tu equipo eléctrico también, pero tú eres una energía también que interactúa con esa energía. Si tu motor energético personal anda bien, los motores afuera andan bien. No, se revientan las tuberías, ten cuidado, son emociones atrapadas que necesitan salir y se pueden reventar en forma de un derrame cerebral, en forma de un infarto. Entonces, ¿qué necesitas sacar de tu vida en el trabajo, en la relación de pareja, en la salud, para que tu vida no sea una olla de presión? Esto también pasa con las mascotas, amigo, amiga. En sus cuerpos las mascotas reflejan lo que te pasa. Es la razón por la cual una persona se le muere una mascota, compra otra y se le vuelve a morir, porque absorben esa energía. Quiere decir que el campo cuántico está estableciendo un diálogo contigo, bidireccional, va y viene. De las vibraciones que estás recibiendo te envía a la realidad que estás pidiendo y como consecuencia estás creando ahora mismo en tu vida esa realidad. La naturaleza del campo cuántico entonces es informarte qué calidad de vibración estás enviando para que seas más consciente y más inteligente de lo que deseas experimentar. Es que estoy enojado, es que la crisis me tiene frustrado, es que este encierro de la pandemia me tiene muy desesperado. Ten cuidado, porque van a llegar a tu vida estas consecuencias. No hay virtud en la carencia, no tiene por qué. Si evitas enfocarte en aquello que deseas crear, vas a evitar que se realice. Pero además, de cualquier forma, en lo que te enfoques se va a realizar. Si en lugar de enfocarme en la abundancia me enfoco en la carencia, se va a generar. Lo hagas de manera predeterminada o ignorante. La realidad del campo cuántico es abundancia. Todo es abundancia. La realidad paralela que manifestamos es carencia. ¿Qué está pasando? Que estás conectándote con la carencia. Si en el universo no existe la carencia, amigo, amiga, ¿por qué entonces hay carencia en tu vida? De amor, de salud, de dinero.
Es una paradoja cuántica. Existe un corte, una desconexión entre lo que estás enviando y lo que quieres recibir. Estás enviando cosas negativas, pero no quieres recibir cosas negativas. Entonces hay una desconexión, una paradoja cuántica. Mientras que para nosotros existe el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo de valor y lo carente de valor, para el universo no existe eso. En el campo cuántico solo hay carencia o abundancia, presencia o ausencia. Entonces, al eliminar el corte en la conexión de la información cuántica y nos reconectamos de manera adecuada, recobramos lo que llamamos la coherencia biocuántica. Así que necesitamos salir de esa realidad paralela para conectarnos a una realidad cuántica en donde solo existe la abundancia. Sin embargo, existen programas mentales en nuestras vidas que han sido creados a lo largo de los años, principalmente entre los 0 y los 12 años, principalmente en la infancia, que nos hacen vibrar con el dolor de la infancia, con el rechazo de la infancia, con la carencia de la infancia, con el abandono de la infancia, con la humillación y el abuso de la infancia. Y si nos hacen vibrar así porque no tenemos el valor de ir a ver lo que no conozco de mí y que no me lo van a decir los demás porque me toca a mí explorarlo, acuérdate de la ventana de Johari, entonces voy a seguir vibrando con esa energía hasta que deje de existir en este plano. Y la pregunta que te estás haciendo es, ¿cómo vamos a identificar y modificar esa energía negativa? Ese será el tema de nuestro siguiente video que vamos a llamarle Deshipnotízate de la crisis. Recuerda, este primer video es solamente una pequeña parte. Vamos a completarlo con un segundo y un tercer video y terminaremos en un teleseminario con toda la capacidad para que te deshipnotices y nunca más estés enviando esta energía negativa a tu vida. Este primer video fue un marco de referencia científico, totalmente en física cuántica. El segundo video será más personal, psicológico, y el tercer video una integración para que con esos 3 videos puedas entrar al teleseminario Deshipnotízate muy preparado, con mucha información para hacer el cambio más importante en tu vida. Nos vemos en el siguiente video. No olvides dejar tus mensajes, tus comentarios, tus preguntas debajo de este video y estaremos contestándolas con mucho gusto. Nos vemos en el siguiente video.